Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. El presidente Obama acaba de visitar el Ártico para llamar la atención mundial sobre el derretimiento de los glaciares del Ártico y de la Antártida, que está haciendo subir el nivel de los mares y amenazando grandes ciudades costeras en todo el mundo. El hecho es que el cambio climático ha dejado de ser un problema lejano en el tiempo. Es algo que sucede aquí y ahora. El cambio climático ya altera nuestra agricultura y ecosistemas, nuestras reservas de agua y de alimentos, nuestra infraestructura, la salud, la seguridad de las personas. Ahora, hoy, el cambio climático es un fenómeno que afecta todas las corrientes, como la económica, la seguridad. Todo se verá afectado y cobrará mayor dramatismo con el paso de los años. Pocos días antes del mensaje de Obama, la NASA dio a conocer un nuevo estudio alertando que el calentamiento global está haciendo el subir del nivel de los mares a un ritmo mucho mayor de lo que se pensaba. Y el Papa Francisco también emitió una encíclica alertando sobre el peligro del cambio climático para la humanidad. La ONU también, las Naciones Unidas, preocupada por la falta de progreso en las negociaciones para reducir el calentamiento global, convocó a una reunión urgente de 40 jefes de Estado de los principales países del mundo, incluidos Estados Unidos, China, para lograr que se firme un acuerdo obligatorio para reducir el calentamiento global en diciembre, que se firme eso en diciembre en una reunión sobre el cambio climático de las Naciones Unidas que se va a realizar en Francia. Y ante todo esto, muchos de nosotros nos preguntamos cuán real, cuán inminente es la amenaza del calentamiento global. ¿Qué ciudades del mundo, qué ciudades de América Latina se van a ver más afectadas? ¿Estamos hablando de un crecimiento de los mares que apenas va a erosionar algunos centímetros de algunas playas o que va a hacer desaparecer ciudades enteras? Y lo que muchos también nos preguntamos, ¿todo esto es algo que nos va a afectar a nosotros en nuestras vidas o es un problema que le va a tocar a nuestros nietos o a los nietos de nuestros nietos? Le vamos a preguntar todo esto y mucho más al jefe del Laboratorio de Ecología de los Océanos de la NASA, el doctor Ricardo del Castillo. Vamos a escuchar lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con varios otros expertos mundiales en el tema. Desde México vamos a tener al doctor Fernando Aragón Durán, especialista de cambio climático de la UNAM y autor líder del 5º informe evaluativo del panel de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Desde Washington vamos a tener al doctor Eric Fernández, asesor del Banco Mundial en temas de cambio climático. Desde Argentina nos va a acompañar el doctor Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace para Argentina, Chile y Colombia. Y en nuestros estudios vamos a tener al doctor Kenneth Broad, antropólogo, profesor de la Universidad de Miami y explorador del National Geographic. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el doctor Carlos del Castillo, el jefe del Laboratorio de los Océanos de la NASA. Veamos lo que nos dijo. Doctor Carlos del Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor del Castillo, el presidente Obama acaba de ir a Alaska para alertar al mundo sobre el peligro del derretimiento de los glaciares y ustedes en la NASA acaban de anunciar hace pocos días que los mares están subiendo más rápido de lo que se pensaba. ¿Qué está pasando? Sí, NASA recientemente presentó información que hemos colectado durante los últimos 23 años utilizando 3 satélites que se han enviado consecutivamente en colaboración con la Agencia Espacial Francesa. Y estos satélites tienen unos radares que pueden medir con mucha exactitud cambios en el nivel del océano. Y lo que hemos visto es que el nivel del mar ha aumentado aproximadamente 8 centímetros en general, en promedio, y en algunos lugares ha aumentado hasta cerca de 24 centímetros. ¿8 centímetros en cuánto tiempo? Estas medidas se toman comparadas con el nivel del mar antes de que empezara la revolución industrial. ¿Estamos hablando de 200 años o de cuánto? Estamos hablando de aproximadamente 200 años. El nivel de crecimiento es de unos 3 a 4 milímetros por año, pero cuando lo multiplicamos por 10 o por 20, entonces pues el nivel se hace más alto.
Y recuerden que esto es una medida promedio. Hay lugares en el planeta donde el nivel del mar ha aumentado más, en otros lugares pues ha aumentado un poco menos. ¿Por qué la NASA se está metiendo de lleno en este tema del aumento del nivel de los océanos? Se supone que ustedes están mirando para arriba, que se dedican al descubrimiento del espacio. Esa es una excelente pregunta. Para poder estudiar el planeta Tierra y entender los procesos que tenemos en el planeta, es necesario entender bien los océanos, entender bien la atmósfera, entender bien la parte de la Tierra y entender bien las capas de hielo. Y la ventaja de la NASA es que nosotros podemos mirar al planeta debido a nuestra tecnología satelital, podemos ver el planeta desde el espacio. De modo que podemos estudiar todo el sistema al mismo tiempo. Encima de eso, la agencia también tiene científicos como yo, que vamos al campo y también tomamos medidas en el océano, o sobre tierra o sobre el hielo. Todo esto lo ponemos junto con modelos numéricos que se utilizan no solamente para entender qué es lo que está pasando ahora, sino para también tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. De modo que la agencia básicamente hace todo el proceso, desde las medidas satelitarias, que son extremadamente ventajosas, las medidas de campo y también los modelos numéricos que utilizamos para hacer las predicciones. Por eso es que NASA está particularmente preparada para hacer este tipo de trabajo. Bueno, vayamos a lo que nos afecta a todos, especialmente a quienes vivimos en ciudades frente al mar. ¿Cuáles son las ciudades de Estados Unidos y América Latina que están más amenazadas por el aumento del nivel de los mares? En ciudades de Estados Unidos, digamos Miami, que es parte de América Latina, sumamente amenazada porque la Florida es extremadamente plana. Ciudades como Nueva Orleans también están sumamente afectadas. Y básicamente cualquier ciudad que sea costera puede experimentar problemas en el futuro. Y los problemas tenemos que pensar en una combinación de factores. No es solamente por el aumento en el nivel del mar, pero también es cuando ocurren tormentas, ¿okay? La cantidad de espacio que la marea ciclónica puede penetrar en tierra aumenta si el nivel del mar es más alto. También tenemos problemas de intrusión de agua salada en los acuíferos de agua dulce si el nivel del mar sube. O sea, que es un problema que es multifacético y afecta a cualquier ciudad costera. Yo tengo entendido que las ciudades que están en la costa atlántica tienen un riesgo mayor ahora mismo que las que están en la costa pacífica, pero en general podemos asumir que cualquier ciudad que esté en una zona costera está en problemas. Y de América Latina, doctor del Castillo, ¿qué ciudades de América Latina están más amenazadas? Básicamente toda la costa atlántica está subiendo más rápido. La costa del Caribe también está subiendo más rápido. Obviamente en la costa del Golfo de México está subiendo más rápido. Si ustedes miran la imagen que publicó NASA recientemente, en la que rojo quiere decir más nivel del mar, ustedes pueden ver claramente que es básicamente toda la región está siendo afectada en forma similar. Bueno, entonces, mirando este mapa de las Naciones Unidas, estamos hablando de Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre, Río de Janeiro, Caracas, Ciudad de Panamá, Tijuana, Guayaquil. Todas las ciudades costeras están afectadas. ¿Estamos hablando de los próximos 10 años, 20 años o 100 años o cuánto? Las predicciones es que dentro de esta centuria, dentro de estos 100 años, vamos a tener posiblemente un aumento en el nivel del mar de cerca de 1 metro. O sea que estos son problemas que ya están siendo experimentados por algunas ciudades, ¿okay? Pero que se van a sentir más para nuestras próximas generaciones. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor del Castillo de la NASA cuáles son las ciudades de Estados Unidos y de América Latina que están peor preparadas para enfrentar este fenómeno del crecimiento de los mares. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre este nuevo estudio de la NASA que alerta sobre una alarmante subida del nivel de los mares por el calentamiento global que, según las Naciones Unidas, va a amenazar ciudades costeras en todo el mundo, incluyendo Miami, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Tijuana, Guayaquil y muchas más. Seguimos con la entrevista al doctor Carlos del Castillo, el científico de la NASA que fue uno de los autores de este nuevo estudio. Veamos. Doctor Carlos del Castillo, hablemos de Miami, donde estamos haciendo este programa. Ustedes dicen que este estudio, donde estamos grabando este programa sobre la bahía del mar, va a estar bajo agua, que va a desaparecer Miami. Eso depende de qué tan alto sea el nivel de la ciudad. Vamos a tomar un ejemplo que es bastante sencillo, que mucha gente conoce, como el caso de Miami. El sur de la Florida es extremadamente plano. De modo que si aumentamos solamente medio metro el nivel del océano, eso no se queda como una pared de agua, ¿verdad? Esa agua se desplaza hacia el interior de la tierra. O sea que nada más que con este aumento del nivel del mar tenemos inundaciones costeras. Cuando ahí ocurre la marea alta, pues esto se hace todavía se hace más peligroso. Y encima de eso, cuando tenemos tormentas como huracanes o una simple tormenta tropical que trae su marejada ciclónica, pues entonces esta marejada ciclónica puede penetrar mucho más. El siguiente factor es la intrusión de agua salada en los acuíferos. Los acuíferos donde sacamos agua para tomar, si el nivel del mar aumenta, esta agua salada se mete dentro de los acuíferos y los puede contaminar, y esto está empezando a ocurrir en algunos lugares. O sea que es un problema que es sumamente complicado y obviamente muchas ciudades están empezando a planear cómo atacar ese problema. Desafortunadamente, muchas ciudades no han empezado ni siquiera a discutir este asunto. ¿Cuán preparadas están Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Caracas, Ciudad de Panamá, Guayaquil, todas estas ciudades que estamos viendo en este mapa como, según las Naciones Unidas, bajo grave peligro de ser inundadas? Las ciudades, la vertiente que yo he visto en las ciudades que están empezando a prepararse es que están empezando a cambiar los códigos de construcción para exigir ciertos cambios en cómo se hacen las casas, cómo se hacen los edificios. Están empezando a pensar en construir barreras para evitar que las olas entren más adentro en tierra. Pero fundamentalmente el problema que tenemos es que hay demasiada gente viviendo en las zonas costeras. Y cuando hay cualquier tipo de catástrofe, como un huracán, por ejemplo, los daños a la propiedad son extremadamente altos. Y los estimados de cuánto costaría preparar a las ciudades, obviamente dependiendo de dónde están las ciudades y del nivel del problema, fluctúan en los billones de dólares. O sea que es un problema que es extremadamente costoso atajarlo. Profesor Kenneth Broth de la Universidad de Miami, ¿vamos a estar bajo agua? ¿Miami se va a convertir en Venecia o esto es como Los Ángeles, que siempre dicen va a venir el gran terremoto que va a destruir Los Ángeles y por suerte nunca termina de venir? Mira, en términos generales estoy de acuerdo con nuestro colega de NASA. El peligro de punto de vista vulnerable económica, Miami está número uno. ¿En serio? No, en periodo de vida, hay Bangladesh, hay muchos lugares en el mundo mucho más vulnerables en este sentido. Pero mira, económicamente, turismo, real estate, todo, agricultura, Florida en cosas... Pero en 100 años, ¿no se van a construir barreras, malecones, como existen en todas las ciudades? Hoy día la gente vive frente a la playa. La geología de Florida es limestone, es calcium carbonate. Es como carbonato de calcio. Y puede pasar por la tierra. Por eso es el problema. Nuestro agua es en acuíferos. Acuíferos. Sí. Y por eso uno de los vulnerabilidades muy grande y también invisible para nosotros, sí, es por nuestro fuente de agua. Por eso no podemos, como otros países, poner un malecón. Además, hay cambios en la temperatura y que no pensamos es el subimiento del mar ahora
es por la razón de calentamiento del mar y expansión. Sí. No hemos visto el desplazamiento del agua de tierra de Norteamérica, que van a subir mucho más rápido. Wow. Por eso tengo miedo. Vamos a México, doctor Fernando Aragón Durán, de la UNAM en México. Doctor Aragón Durán, no sé si usted alcanzó a ver el mapa que mostramos antes de las ciudades de América Latina que están en riesgo, incluyendo Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Guayaquil, Ciudad de Panamá, varias otras. ¿Está de acuerdo usted con ese mapa o es exagerado? Bueno, me parece que para tener una primera aproximación está bien. Creo que están poniendo mucho énfasis en el incremento del nivel del mar. Recordemos que los efectos del cambio climático no solamente se pueden medir a través del incremento del nivel del mar, sino también en las inundaciones que están dentro del territorio, dentro de tierra, y que también obedece a las capacidades, a la infraestructura y al equipamiento que pueda tener tal o cual ciudad para poder responder, ¿sí? Por ejemplo, en México tenemos el caso muy discutido de la ciudad de Villahermosa, que está en una planicie costera, está cerca del mar, pero que es el repositorio de un sistema de presas que vienen desde el estado de Chiapas. Entonces, muchas veces cuando se quiere explicar la problemática de las inundaciones de la ciudad de Villahermosa, se apela a explicaciones que tienen que ver con efectos del cambio climático. Y no necesariamente es el caso, ¿sí? Sino que tiene que ver con ambientes construidos, con la manera en cómo los humanos hemos transformado el territorio y hemos, por ejemplo, impermeabilizado zonas que son muy permeables al agua y que por lo tanto las funciones ecológicas están perdiendo viabilidad. En otras ciudades de América Latina, como bien se mencionó, el caso de Montevideo, sí están preocupados con ello. He hecho trabajo con algunos investigadores y funcionarios y efectivamente están preocupados y ya han diseñado programas, planes y respuestas para poder atender sobre todo los golpes de marea, ¿sí? De tal forma que lo que estoy mencionando tiene que ver no solamente con la manera en cómo la naturaleza que está cambiando, en este caso el clima, impacta de manera directa, sino la manera en cómo nosotros estamos transformando el territorio, los ecosistemas y estamos construyendo ciudades. Interesante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a analizar qué intereses económicos y de qué países están frenando un acuerdo global obligatorio para reducir el calentamiento global. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el peligro en que está Miami y varias otras ciudades por el calentamiento global que está produciendo una subida del nivel de los océanos. Estábamos hablando con el doctor Carlos del Castillo de la NASA sobre este nuevo estudio de ellos y los estudios de las Naciones Unidas que dicen que no solo Miami, sino Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Tijuana, Guayaquil, muchas otras ciudades costeras están en riesgo por la subida del nivel de los mares. Sigamos con la entrevista al doctor Carlos del Castillo, el científico de la NASA que participó en este estudio. Veamos. Doctor Carlos del Castillo, ¿cómo se puede detener este fenómeno del calentamiento global y el aumento del nivel de los mares? ¿Cuál es la receta? Excelente pregunta. Ahora mismo el problema que tenemos es que ya hemos calentado suficiente la atmósfera para que vaya a haber un aumento en el nivel del mar,
de cerca de 1 metro y posiblemente no se puede hacer nada al respecto. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, atajar el problema del aumento en la emisión de gases de invernadero, como el dióxido de carbono y como el metano, que son los que son principalmente responsables del aumento en la temperatura del planeta y que es lo que causa el aumento en el nivel del mar. El agua se calienta, el agua se expande, las capas de hielo se derriten, toda esa agua va al océano y el nivel del mar sube. El problema es sencillo de explicar, pero es muy difícil de atacar porque requiere básicamente un cambio en cómo nuestra economía funciona. Y básicamente el meollo del asunto es reducir las emisiones de gases de invernadero. ¿Hay algún impacto dramático del aumento del nivel de los océanos sobre la vida en el mar? Sobre la vida en el mar, en las zonas costeras, sí. Por ejemplo, los arrecifes de coral, ellos necesitan cierta cantidad de luz solar para poder vivir. Si el nivel del mar sube, los corales reciben menos luz. Y los corales son sumamente lentos en adaptarse. Si la subida es demasiado rápida, entonces pues estos animales, los corales, se pueden morir, simplemente porque no reciben suficiente luz solar para sobrevivir. Eso es un ejemplo de cómo se puede afectar la vida marina en zonas costeras. Pero aparte de eso, debido a que el agua también se está calentando, ya estamos empezando a ver desplazamiento de diferentes especies marinas. Se están moviendo más hacia el norte o hacia el sur, dependiendo del hemisferio en que estemos, básicamente buscando aguas que son más de su agrado. O sea que ya estamos empezando a ver estos efectos en nuestro sistema marino. ¿Y cuán perjudicial es esa migración, doctor del Castillo? ¿Es una amenaza concreta para las especies? Lo que ocurre es que estamos cambiando el ecosistema de una forma bien rápida. Y puede sí ser perjudicial para muchas especies. Especies que, por ejemplo, están acostumbradas a aguas frías, se están teniendo que mover más al norte y eventualmente se van a quedar sin un lugar a donde poder ir. Y ese es el problema, que sí puede ser perjudicial para algunas especies y al mismo tiempo también es perjudicial para las personas que explotan los recursos marinos, como los pescadores, por ejemplo. Recuerden que nuestra cultura, la cultura humana, se desarrolló durante una época en la que el clima era extremadamente beneficioso y en la que no hubo cambios extremadamente grandes. O sea que nosotros también como seres humanos somos susceptibles a estos cambios. Vamos a Washington, doctor Eric Fernández. Doctor Fernández, si no se llega a un acuerdo sobre el cambio climático en esta conferencia de las Naciones Unidas que se va a realizar en diciembre en Francia, como lo hablábamos antes, ¿en cuánto tiempo vamos a ver nuestras ciudades inundadas? Estamos hablando, la pregunta que le hacía antes al doctor Castillo, estamos hablando de 10 años, de 50 años, de 100 años. ¿En cuánto tiempo van a estar en peligro Miami, Buenos Aires, Río de Janeiro, todas las ciudades que mencionábamos antes? Muchas gracias, Andrés, para la oportunidad de participar en este diálogo muy importante y oportuno. Yo creo que la pregunta es muy importante porque sabemos de los datos de la NASA que tenemos el impacto de aumento del nivel del mar por 100 años o más. Y hasta 2100 dicen que aproximadamente 1 metro. Sabemos también que, como dijeron los otros compañeros, que no es solamente el aumento del nivel del mar, pero también a inundaciones, a otros impactos que pueden impactar junto con el aumento del nivel del mar. Por eso, muchas veces ya estamos detectando impactos de inundaciones acoplados al aumento del nivel del mar ahorita. Y sabemos que en los próximos 15, 20, 30 años ya van a aumentar esas incidencias de inundaciones en las zonas costeras, en las grandes ciudades, pequeños pueblos que viven cerca del mar. El otro punto importante es que muchas personas tienen la idea si los detenemos las emisiones de gases de efecto estufa,
De ahí va a parar el aumento del nivel del mar, pero sabemos que no es así, porque el impacto de las emisiones que ya tenemos va a durar más de 100 años. Entonces, el impacto ya empezó, en mi opinión, va a acelerar en los próximos 2 o 3 décadas y va a durar por mucho tiempo. Vamos rápidamente a Buenos Aires, doctor Martín Prieto. En Buenos Aires acaba de haber, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, unas inundaciones que han causado un desastre. ¿Está preparada Buenos Aires? ¿Está preparada Montevideo? ¿Está preparada la zona de la que usted se ocupa para Greenpeace o no? No, no está preparada. No está preparada. Y por eso el foco del trabajo nuestro es, por un lado, mitigación y adaptación, pero es fundamentalmente enfocado, como decía Andrés, usted más temprano, en la reunión de cambio climático de Naciones Unidas que se va a hacer a fin de año en París. Es muy importante que ahí los países acuerden una política obligatoria de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros celebramos que el presidente Obama esté hoy en Alaska hablando de cambio climático. Nosotros entendemos que es auspicioso que el presidente Obama tome este liderazgo global en materia de cambio climático. Pero también creemos que tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y lo digo porque hace pocas semanas el presidente Obama autorizó a la empresa petrolera Shell a ir a perforar en busca de petróleo en el mar de Alaska, en una zona donde, según la propia administración del presidente Obama, el riesgo de un derrame de petróleo en casos de perforación en busca de petróleo ahí es tan alto como el 75%. Por eso es que no alcanza solo con declarar, y es muy importante, digo, no lo estoy subestimando, este combate contra el cambio climático que ha empezado a llevar adelante el presidente Obama, pero es necesario que domésticamente el presidente Obama, ¿sí?, no otorgue permisos de perforación en búsqueda de petróleo offshore. Doctor Prieto, antes de ir a un corte, rápidamente, Argentina, Uruguay, ¿se están preparando? No se están preparando, nuestros países no están tomando las medidas suficientes y es algo que forma parte de nuestra demanda y nuestro reclamo. Pero insisto, tenemos, y este es nuestro foco como organización, atacar las causas primero, porque el cambio climático llegó, el cambio climático ya se siente y ya impacta sobre nuestros ecosistemas y sobre nuestras poblaciones, y en la medida que no tomemos las medidas políticas necesarias para evitar que se supere el límite de aumento de la temperatura del planeta más allá de los 2 grados centígrados respecto de niveles preindustriales, vamos a enfrentar, y esto no se trata de presentar un escenario catastrófico, pero vamos a enfrentar fenómenos climáticos extraordinarios que van a afectar de modo definitivo la forma en la que el hombre ha vivido sobre el planeta. Hay que cambiar la economía planetaria, es necesario para el 2050 que dejemos de producir petróleo quemando combustibles fósiles. Para quienes recién se nos unen, estábamos viendo en los bloques anteriores un mapa de las Naciones Unidas, de las ciudades de Estados Unidos y América Latina que están amenazadas por el crecimiento de los mares. Ahí veíamos a Miami, a Buenos Aires, a Montevideo, a Río de Janeiro, Tijuana, Guayaquil, muchas más. Sigamos con la entrevista, veamos. Doctor del Castillo, en Estados Unidos los sectores más conservadores niegan que el calentamiento global esté siendo producido por el hombre. Dicen que no hay evidencia científica. Pregunta, ¿cuánta unanimidad, cuánto consenso hay entre los científicos de que el hombre es el causante del calentamiento global? El consenso es extremadamente alto. Hay un 97% de los científicos que saben del tema, que son entrevistados, que dicen que está siendo causado por nosotros, y la evidencia es contundente. Vamos a México, al doctor Aragón Durán. Doctor Aragón Durán, ¿es cierto esto del 97%? Porque los que niegan que el calentamiento global
es causado por el hombre. Por ejemplo, la Heritage Foundation en Washington, el Cato Institute en Washington. Por cierto, hemos invitado a estas dos instituciones a participar en este programa. No quisieron o no pudieron. Pero mi pregunta, doctor Aragón Durán, ellos ponen en duda esa cifra del 97%. Usted está ahí, coordinó un panel de las Naciones Unidas importantísimo. ¿Cuán cierta es esta cifra de un 97% de unanimidad entre los científicos sobre que el calentamiento global es causado por el hombre? Sí, bueno, recordemos que el quinto reporte de evaluación que realizamos los autores, líderes y coordinadores para el panel intergubernamental de cambio climático afirma que existe una alta confianza para mencionar o para afirmar que el cambio climático y los efectos del cambio climático tienen un origen antropogénico. Lo que se hizo en ese reporte de evaluación, que incluye mitigación, adaptación y la ciencia física del cambio climático, es analizar, revisar toda la producción de información y de conocimiento científico entre 2007 y 2013 en torno a temas como el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y existe un consenso global en que sí, efectivamente, existe esto que llamamos cambio climático y que ya está teniendo efectos observados en diferentes partes del mundo, como se ha venido mencionando por mis anteriores colegas en este programa, ¿sí? Lo que se publicó a partir de los trabajos del IPCC, de este panel de la ONU, no es invención, sino simplemente es una revisión y un análisis muy riguroso, ¿sí?, del estado del arte del conocimiento. De tal manera que se revisaron artículos científicos, se revisaron documentos de política pública, etcétera, que nos permiten afirmar con una confianza suficiente de que efectivamente el cambio climático tiene efectos y expresiones diferenciadas en todo el planeta y que debe de ser un problema a atender por todos los países en el mundo. Es decir, hay un consenso global científico, pero también en buena parte de los tomadores de decisión. Recordemos que el quinto reporte de evaluación del IPCC es un reporte elaborado por los autores para informar a los tomadores de decisión. Es decir, para que puedan entender, ¿sí?, cuáles son las dimensiones, los factores y la gravedad del cambio climático. Profesor Kenneth Broad, profesor, en el minuto que nos queda antes de cerrar el bloque, sí. ¿Es cierto que estos escépticos sobre el cambio climático están siendo patrocinados por las empresas petroleras y otras empresas? ¿Qué intereses hay? ¿Por qué o son legítimos? No, ¿O lo creen legítimamente? No soy legítima. Que hay discusiones sobre los detalles de los impactos, pero en términos generales hay consensos entre los científicos. Entonces, ¿de dónde salen estos negadores? Son propaganda. Son propaganda también de oil and gas, de aceite y de la industria del petróleo y del gas. Algunos tienen otras razones ideológicas. No quieren una intervención estatal. Y no quieren parar los derechos de individuales para hacer cualquier cosa. O sea que es un argumento político más que científico. Claro. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a hablar un poco de la conferencia mundial que se viene en diciembre y cuáles son los intereses políticos de Estados Unidos y de China en esta conferencia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el científico de la NASA, el doctor Carlos del Castillo, sobre este nuevo estudio de ellos y estudios de las Naciones Unidas que muestran que ciudades costeras como Miami, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Tijuana, Guayaquil, Ciudad de Panamá, muchas otras corren el riesgo de ser inundadas por
el fenómeno del cambio climático. Sigamos con la entrevista con el doctor del Castillo. Doctor del Castillo, en diciembre se va a realizar la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas en París y el presidente Obama dijo que está hablando con China para que los dos mayores países contaminantes de la atmósfera reduzcan sus emisiones de gases tóxicos. ¿Cuán realistas son las posibilidades de lograr un acuerdo universal obligatorio en esa conferencia? Porque están hablando de eso hace años y bueno, no lo hacen. Casualmente China tiene un gran número de ciudades que son extremadamente populosas, que son sumamente susceptibles al problema del aumento en el nivel del mar. Por el sistema de gobierno que tiene China, interesantemente, ellos son capaces de tomar decisiones poco populares e implementarlas, a diferencia de nuestro sistema. Yo tengo esperanzas de que algo ocurra. Pero pues de nuevo hay una serie de factores económicos que impiden que estos acuerdos se lleven a cabo rápidamente, pero ha ocurrido anteriormente. Recuerden el protocolo de Montreal, que resultó en la reducción de las emisiones de fluorocarburos que eran responsables por la capa de ozono. La gente en la industria decía que el mundo se iba a acabar, que iban a aumentar los precios de una serie de productos y no ocurrió nada terrible. Reducimos las emisiones de fluorocarburos y la capa de ozono se está arreglando. O sea que si uno mira esos ejemplos de cuando ha habido un consenso fuerte, es posible que se tomen decisiones serias. Así que yo estoy esperanzado de que algo pueda ocurrir. Vamos a Buenos Aires. Doctor Martín Prieto, en un minuto que nos queda antes que nos cierren el satélite, ¿usted comparte el optimismo del doctor del Castillo de que China va a tomar medidas para frenar la contaminación? Yo tengo una mirada optimista, yo miro la mitad llena del vaso. China, que hasta ahora tenía una posición totalmente defensiva y que buscaba que toda la carga de la adaptación, de la mitigación y adaptación pesara sobre las espaldas de los países que se industrializaron primero. En el mes de junio y por primera vez ha anunciado que va a hacer un pico de emisiones para el 2030 y se ha puesto una meta de reconversión de energías renovables, produciendo el 20% de su energía a través de este camino. Lo mismo, por eso soy, digo, moderadamente optimista. Si China ha adoptado este cambio con miras a la reunión de París, un cambio que es insuficiente, postura que es insuficiente, pero que va en la buena dirección, tengo una esperanza de que podamos conseguirlo. Otra señal muy importante es la señal del acuerdo obtenido por el G7 en Alemania en el mes de julio, donde países que han sido normalmente refractarios a tomar medidas de este tipo, como Japón y Canadá, han firmado un consenso de los 7 países más poderosos del planeta para llegar a una descarbonización, a un phase-out de combustibles fósiles completo para el año 2100. No es suficiente, debe ocurrir. Muchas gracias, doctor Prieto. Nos están cerrando la ventana del satélite. Le agradecemos muchísimo su presencia. Vamos rápido a Washington. Doctor Eric Fernández, también en un minuto antes que nos cierren esa ventana, ¿optimista o pesimista de que se llegue a un acuerdo global obligatorio en esta conferencia en diciembre? Soy optimista y en el Banco Mundial también estamos optimistas. Estamos preparando nuestros países para tener un nivel de ambición alta, porque los desafíos son enormes y asombrosos. Entonces, yo creo que vamos a llegar. Sí, hay varios indicadores que dicen que estamos llegando. ¿Cuál es el principal obstáculo? Rapidísimo. Yo creo que los países en desarrollo están pidiendo apoyo para adaptación. Entonces, en este momento, nuestros clientes son más preocupados para tener dinero y apoyo para tecnologías para enfrentar los impactos. Al mismo tiempo, necesitamos reducir las emisiones y el precio de carbono y los subsidios para combustibles fósiles necesitan ser reducidos. Estos son partes importantes de la discusión en la mesa en este momento.
Doctor Fernández, doctor Broad, doctor Prieto, doctor Aarón Durán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte rápido y cuando volvamos, mis conclusiones, mi opinión sobre todo lo que hablamos hoy. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook y en nuestra página web andresoppenheimer.com. Ahí se pueden registrar y ver gratuitamente varios de nuestros últimos programas y mis 2 columnas semanales del Miami Herald. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos hoy, la subida del nivel de los mares por el calentamiento global. No soy un oceanógrafo ni un científico de la NASA como el que tuvimos en el programa de hoy, pero mi sentido común me hace ser muy escéptico sobre los escépticos del cambio climático, sobre estos sectores conservadores de Estados Unidos que ponen en duda que el cambio climático es producido por el hombre y se resisten a hacer la reconversión industrial que es necesaria para reducir el calentamiento global. Si el gobierno del presidente Obama, la NASA, los principales científicos del mundo y hasta el Papa están de acuerdo en que hay un alarmante calentamiento del planeta, y que ese calentamiento del planeta es producido por el hombre, bueno, yo confío más en todos ellos que en los políticos conservadores que ponen todo esto en duda. Además, no hay que ser un científico, ni un científico de la NASA para darse cuenta que el clima se ha vuelto loco. Hay más huracanes, más inundaciones, algo obviamente está pasando. Ahora, la gran pregunta es si los países más contaminantes del mundo, que son China y Estados Unidos, se van a poder poner de acuerdo en la Conferencia Mundial del Cambio Climático que se va a realizar, como decíamos en el programa, en diciembre en Francia. Si se van a poner de acuerdo para hacer un acuerdo global obligatorio para reducir el calentamiento global. Ojalá lo hagan, pero hay grandes dudas, porque China, que es el principal país contaminante del mundo, está en medio de un bajón económico y hay muchas dudas de si va a querer o si va a poder invertir miles de millones de dólares para reconvertir su industria, para reducir la contaminación de sus fábricas en un momento en que su economía se está desacelerando. Ojalá lo hagan por el bien del mundo. Vamos a seguir este tema muy, pero muy de cerca antes de esta conferencia de las Naciones Unidas en diciembre, porque es algo que nos va a tocar a todos. Gracias, hasta la semana próxima.